con el Chancla. Señor, quiero agradecerte una vez más, un domingo me permites estar en tu presencia, Señor. Quiero que realmente podamos entregártelo aquí, Señor, que realmente podamos entregarte una ofrenda sincera, Señor, en este momento de adoración, que realmente podamos darte a cada instante, Señor, que cada día más podamos crecer dentro de tu palabra, que podamos crecer dentro de ti, Señor, en comunión contigo y con nuestros hermanos, Señor. Señor, quiero que más allá de la distancia, Señor, más de la situación, Señor, que nos ayudes cada día más a perseverar dentro de ti, Señor, dentro de tu presencia, Señor. Agradezco, Señor, por este momento que permites cada domingo, Señor, para que podamos juntarnos, porque mueve nuestros corazones, Señor, cada día, Señor, para que anhelemos cada día más buscar. Quiero que podamos cada día escuchar tu voz, Señor, que realmente podamos acercarnos a ti, Señor, que realmente podamos conocerte más, Señor. Señor, en este momento quiero que abras nuestros corazones para escuchar, Señor, tu palabra de forma sincera, Señor, que realmente podamos escucharte verdaderamente, Señor, que realmente pueda ser de desafío, Señor, que realmente pueda ser de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Señor, quiero que en este momento de Chayán Shigan, una vez más, podamos pensar en la letra, en confesarlo a ti, Señor, que realmente queremos adorarte, Señor, por lo que tú eres, Señor, porque por tu gracia, Señor, por cuán agradecidos estamos, Señor, por tu amor, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, no rendirte de ninguno de nosotros. Te agradezco, Señor, y te pido por los que aún no llegaron, que realmente puedan llegar en este momento, Señor, y que los que no puedan venir, Señor, que realmente puedas guardar sus corazones también, Señor, para que realmente puedan tenerte presente, Señor, realmente puedan acercarse a ti, Señor, en intimidad. Te agradezco y en nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener el momento de Chañán.
막지 못하네. 주님의 사랑 작은 나를 감싸네. 오 주의 영광 안에 살겠네. 나 이제 주만 위에 살겠네. 그 어떤 것도 막지 못하네. 주님의 사랑 작은 나를 감싸네. 오 주의 영광 안에 살겠네. 나 이제 주만 위에 살겠네. 그 어떤 것도 막지 못하네. 주님의 사랑 작은 나를 감싸네. 오 주의 영광 안에 살겠네. 할렐루야! 우리를 자유케 하신 주님의 사랑을 찬양합시다. 주님의 은혜를 노래합시다. 할렐루야! Vamos a cantar en este momento Umam Dahe, confesarle al Señor que queremos entregarle este momento. 주님과 함께하는 이 고요한 시간, 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네. 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네. 내 마음과 정성 다해 주 바라나이다. 나 염려하지 않아도 내 쓸 것 아시니. 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리다. 온 맘 다해 사랑합니다. 온 맘 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니. 주만 섬기리 온 맘 다해 온 맘 다해 사랑합니다. 온 맘 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니. 주만 섬기리 온 맘 다해 주만 섬기리 온 맘 다해. Amén. Ahora va a orar Mati por nosotros. Sí. Señor, te doy gracias por reunirnos una vez más aquí en tu presencia, Señor. Te agradezco darnos el poder para poder conectarnos a través del Zoom, para poder adorarte, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a todos los Chongyondul que pudieron asistir ahora al Zoom, y a los que no pudieron, que los bendigas y los cuides hasta el próximo encuentro, Señor. Te pido que les des el poder para poder, te pido que le des el poder al
Moxanín para que nos pueda transmitir su palabra con objetividad, así poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos abras el corazón y la mente para poder adquirir tus palabras y para poder entender lo que tú nos quieres transmitir el día de hoy, Señor. Te pido y te agradezco todo tu nombre, Jesús. Amén. Hola. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Voy a leer primero Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El otro pasaje bíblico es el Mateo capítulo 19, versículos 3 al 12. Algunos fariseos se le acercaron y para poner a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciar de sus esposas por lo obstinados que son, o por lo duro de su corazón, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Amén. Esta ya sería la tercera antítesis. Dijimos que en cada una de las, en realidad son 6 antítesis en total que va a tratar Jesús. Las primeras 2 ya hemos tratado en los sermones anteriores, que sería la tercera antítesis. Y en cada una de las antítesis Jesús lo que hace es comparar y poner un contraste entre opinión generalizada de su época, que se observaba por tradición humana y era enseñada por fariseos y escribas, versus la verdadera interpretación de la palabra de Dios, tal como lo enseña Jesús. Recordemos que la antítesis anterior, Jesús estuvo explicando sobre la inmoralidad sexual, que consiste no solo del adulterio físico, sino de la lujuria del corazón, y estaba resaltando cuán importante es ser puro de corazón, y eso lo obtenemos, esa pureza de corazón solamente lo obtenemos por la gracia de Dios en Cristo Jesús.
La antítesis de hoy en parte es una continuación de la antítesis anterior, porque pasa de la impotencia de la pureza del corazón al asunto de la pureza matrimonial. Y el contexto del pasaje bíblico que conviene relacionar siempre este texto con el texto de Mateo 19 para entender el contexto de la situación. En los tiempos bíblicos ya existía el divorcio, era algo, una realidad. Así como era la realidad la existencia de los asesinatos, las mentiras, los robos, el egoísmo, el rencor, la falta de perdón, etc., es la realidad en un mundo pecaminoso, caído. Así que había un debate entre los judíos con respecto a cuáles son las causas legítimas, válidas para el divorcio. Había básicamente dos posturas en contraposición en aquellos tiempos, una postura más liberal y otra postura más conservadora. La postura liberal con respecto al divorcio sostiene que uno tenía derecho a divorciarse de su esposa por cualquier motivo. No le gustaba su aspecto físico, de repente descubre que tiene celulitis, no le gusta, descubre que no tiene zancapul y no le gusta eso, sabe cocinar o quema la comida, o simplemente porque ya no la ama más y ya eso como que sentían que tenía derecho para el divorcio. La postura conservadora sostenía que la única razón válida para el divorcio era solamente algo muy grave, como la infidelidad. Entonces la gente quería saber cuál es la postura de Jesucristo con respecto a este asunto. Entonces, por lo que hemos leído en Mateo 5 y Mateo 19, la respuesta de Jesucristo, en vez de ser respuesta a esta duda, a esta pregunta que era una ansiedad que tenía la gente acerca del divorcio, Jesús, en vez de responder directamente a ese tema, pone mucho más énfasis en cuán sagrado es el matrimonio. Antes de hablar del divorcio en sí, Jesucristo habla primeramente de lo sagrado del matrimonio. Respecto al divorcio, solamente menciona una sola excepción válida en la infidelidad. Pero si nosotros entendemos todo el contexto del Sermón del Monte y la enseñanza bíblica, aún en el caso de la infidelidad, esto no es como, ante la primera infidelidad ya el divorcio, no. Significa más bien habiendo agotado todos los recursos para reparar el daño, confrontar la situación, dar la posibilidad del arrepentimiento, proceso de la reconciliación y todo eso, habiendo agotado todo el esfuerzo y aún así la parte culpable, el infiel, el adúltero o el abusador, el golpeador no quiere arrepentirse y no quiere mejorar su situación con su esposa, como último recurso sería el divorcio, pero Jesucristo pone el énfasis en lo sagrado del matrimonio. Los judíos usaban la excepción como si fuese una normalidad generalizada, distorsionando el sentido original de la ley de Dios. En Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, se menciona una situación de divorcio que es como una regulación ante un problema social que había ya en los tiempos de Moisés. Y había una falsa interpretación sobre este texto y aplicaban erróneamente. Por ejemplo, el texto en sí en cuestión lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas porque es la mejor que traduce el sentido de lo que dice este texto. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional,
la Reina Valera 60 y otras versiones, me he fijado que al menos en este fragmento de la escritura de Deuteronomio 24, 1 al 4, no está muy bien expresado y se presta a malos entendidos, y es esos malos entendidos que los fariseos habían tomado como una normativa y un permiso para divorciarse así de primera. Pero si nosotros entendemos verdaderamente el sentido de lo que dice Deuteronomio 24, vamos a entender que el propósito original de lo que dice allí no es el divorcio en sí, sino poner más bien un freno. Eso es lo que dice. Y está mencionando una suposición, una situación que podría haber. ¿Sí? Dice, cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, la palabra reprochable en otros textos se traduce como indecente o indecoroso, y la palabra original allí remite a algo como repulsivo o asqueroso. Es lo que el marido siente hacia la esposa. Si ha encontrado algo reprochable o asqueroso, indecoroso o vergonzoso en ella, le escribe certificado de divorcio. Está poniendo una situación de una suposición. Si sucede que ocurre una situación así, y lo pone en su mano y pone el certificado de divorcio y la despide de su casa. Y si ella sale de su casa, y si ella llega a ser mujer de otro hombre, y si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio y la pone en su mano y la despide de su casa, y si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, es decir, la situación sería de viudez, ¿no? Queda viuda, o dice, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que está diciendo el texto, básicamente? Mira, pensalo bien antes de divorciarte de tu esposa. Porque una vez que te divorcies, no hay marcha atrás. En caso de que ella contraiga matrimonio con otra persona, aun cuando esa persona se haya muerto y la mujer quedó viuda, no te hecho a casarte con ella. Entonces lo que está poniendo esta regulación es poner un freno contra el divorcio impulsivo. Advierte al esposo esto para indicar cuán serio debe ser la situación. Una vez que se divorcia por un motivo que en realidad es inválido, porque encuentra no le resulta agradable o una cosa vergonzosa, entonces no hay marcha atrás. O sea, no puede resolver la situación si termina esta mujer casándose con otra persona. Así servir freno, haciendo pensar que evitando una decisión impulsiva por la emoción del momento. En la Biblia vemos casos válidos, ¿sí? Como lo que menciona Jesucristo, y en Corintios también 7, el apóstol Pablo va a mencionar también otro caso válido. Sin embargo, estos casos válidos son excepciones, pero luego de haber agotado todo el esfuerzo, todos los recursos, y ahí interviene también las autoridades de la iglesia para poder ayudar a que el matrimonio se recomponga.
Jesús nos remite a los orígenes y nos enseña quién es el que estableció el matrimonio. También nos indica la duración del matrimonio. En Génesis vemos que dice, Jesucristo, hablando de Génesis, dice, en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, hijo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En Génesis 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense, antes de la caída, es decir, antes de la entrada del pecado, dice que la creación Dios vio que esto era bueno, que aquello era bueno, el hombre dijo que era bueno en gran manera. Sin embargo, hay una cosa que llama la atención. La única vez que se menciona antes de la entrada del pecado que algo no era bueno es en este texto. ¿Y qué es eso que no era bueno? Que el hombre esté solo. Entonces, el matrimonio es algo no inventado por la sociedad, por el gobierno o por el ser humano. El matrimonio es algo que Dios ha establecido. Fue establecido por Dios, por lo tanto, esto es lo que hay que recalcar como lo más sagrado. Tenemos atención que Dios une el esposo o la esposa y son un solo cuerpo, y lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. Para indicar esta unión tan importante para con la unión del cuerpo. Fíjense, hagamos esta comparación. La unión que tenemos en nuestro propio cuerpo, ¿sí? Con la unión del matrimonio que dice la palabra que es un solo cuerpo. Cuando nosotros nos lastimamos la mano, nos quemamos o nos ensuciamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? No nos mutilamos la mano, no lo cortamos, tratamos de hacer todo lo posible para salvar esa mano. De la misma manera, en el matrimonio, aun cuando hubiera un caso de infidelidad o algo que fuera realmente justificado para el divorcio, aún en esos casos, no es de manera cortarlo. Es tan importante esta unión matrimonial que si nosotros tenemos, por ejemplo, comparémonos con parte de nuestro cuerpo, aún duele la mano, no lo tengo que cortar. Aunque tenga problemas en esta mano, tengo que hacer todo lo posible para repararlo. Solamente en caso extremo en que esta mano ya se murió, tiene cáncer y me va a afectar todo el cuerpo, y realmente es algo irreparable mismo. Luego de haber agotado todo el esfuerzo, se debe cortar la mano. Eso es lo que hacemos con nuestro propio cuerpo. El matrimonio es de esa manera un solo. Jesucristo, con respecto al pecado, dice que tenemos que ser radicales, de tal manera que si tu ojo, aunque es metáfora lo que usa, es chocante y fuerte, ¿no? Si tu ojo te hace pecar, si tu mano te hace pecar, córtalo y sácalo. Y a nosotros nos resulta chocante que hable de esa manera. Eso es porque amamos lo que es parte de nuestro cuerpo. Entonces, de la misma manera tenemos que amar en el seno del matrimonio. Ustedes son solteros, sin embargo, es necesario que sepan para el futuro, para que no tomen el tema del matrimonio a la ligera. Cuando dice se unirá, esta palabra se unirá, el hombre en matrimonio,
es una palabra que los comentaristas dicen que en su origen es similar al verbo que se utilizaba para referirse al pegamento del cemento. Es como si ustedes pongan esto, dos papeles, lo unen con el pegamento más fuerte y lo dejan que se seque y que estén bien unidos. No, una vez que está unido ese papel, esos dos papeles en uno, traten de separarlo. Luego de ese pegamento bien alto, lo que va a suceder es romper todo. Así es, eso es lo que sucede en divorcios, aun cuando son divorcios legítimamente permitidos. En toda situación de divorcio, la gente sale lastimada, los involucrados salen lastimados, la iglesia sale lastimada, los hijos salen lastimados, los amigos salen, todos salen lastimados, y realmente es una situación muy dolorosa. Por lo tanto, la palabra de Dios remarca la importancia de ese matrimonio. El propósito del matrimonio es el compañerismo, un tipo de lo más profundo e íntimo, establecido mediante un pacto delante de Dios de testigos. Es una clase de unión de pensamiento activo, de planes, de esfuerzo, y es una unión físicamente también. Implica cubrir la necesidad de la soledad de esposa y del esposo. No hay para que dentro del matrimonio el marido se sienta solo o la esposa se sienta sola. Eso está mal. En Proverbios 2:7 dice, la mujer extraña abandona al compañero de su juventud. Es la forma de llamar al marido. Se olvida del pacto de su Dios. Malaquías 2:14 dice, Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la de tu pacto. El concepto de compañerismo en un sentido de lo más íntimo, lo que se encuentra en la palabra de Dios. Así que el marido y la esposa son la otra mitad. Es la media naranja, es la ayuda idónea, la ayuda apropiada, en el que se complementa, se llena y se completa. La esposa con la vida del esposo, el esposo también con la vida de la esposa. Con el matrimonio se resuelve el problema de la soledad, no solo llenando un vacío, sino llenándolo de manera rebosante. Una de las alegrías más felices de la compañía en el matrimonio del marido y la esposa consiste en que puedan trabajar juntos, lado a lado. Haga lo que haga, es una ayuda de interés verdadero que lo tiene allí al lado. Y ambos pueden trabajar juntos para el Señor. El esposo y la esposa tienen en su cónyuge alguien con quien conversar, alguien de quien consejo, alguien a cuidar, con quien compartir la felicidad, las dudas, las tristezas, las ideas, los miedos, y eso es ser un compañero o compañera en el contexto de matrimonio. Es alguien con quien uno puede sentirse en plena confianza, no sentir vergüenza, con quien puede hablar que sea con franqueza, honestidad, transparencia, sin ninguna barrera entre ambos. La unión matrimonial es la unión más íntima, más próxima entre las relaciones humanas. El esposo y la esposa aprendan a pensar, obrar y sentir como una persona. En Efesios 5, 28 al 31 muestra que la relación del matrimonio es tan íntimo que el esposo le hace a su esposa, ya sea bueno o malo, se lo está haciendo a uno mismo, ya que los dos han llegado a formar una persona, un cuerpo. Si un marido habla mal de su esposa, es como si hablara mal de sí mismo.
Si una esposa habla mal de su esposo, es como si hablara de sí misma, porque son una sola persona, un solo cuerpo. El objetivo revelado en la palabra de Dios para el marido y la esposa es que lleguen a ser uno en todas las áreas de la relación, intelectualmente, emocionalmente, físicamente. Este tipo de matrimonio, algunos van a pensar eso es como inalcanzable, eso es idealista que cualquier película de romance o novela. Sin embargo, el matrimonio bíblico, así descrito, perfecto, es cuando está el matrimonio fundamentado sobre la verdad bíblica, cristiana, y cuando somos llenos de la gracia de Dios. A su vez es un proceso de trabajo continuo para cultivar la verdadera felicidad, el amor y la santidad. Y esto es posible solamente en el Evangelio. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31, utiliza la comparación entre la relación, la unión que hay entre Cristo y la iglesia, con la unión que hay entre el esposo y la esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, de la misma manera el marido ame a su esposa. Por lo tanto, el matrimonio bíblicamente entendido es de un amor verdadero, un amor de entrega, de servicio, comprensión, de ayuda mutua. Y entonces cuando uno comprende bien todas estas implicancias de lo que es el matrimonio establecido por Dios, no es difícil entender por qué Jesús prohíbe el matrimonio y solo lo permite en caso de infidelidad, y esto no como algo de primero, sino luego de haber agotado todo el esfuerzo por restaurar, para lograr el arrepentimiento de la parte culpable y de perdonar por la parte inocente. Los incrédulos, la situación parece muy duro y difícil de aceptar. Esta fue también la duda de los discípulos. Pero si es así, entonces es preferible, es mejor no casarse. Y es un pensamiento que considera en realidad el matrimonio solo para satisfacción individual. Esta manera de razonamiento. Y no están considerando el matrimonio como un compromiso al servicio del otro, como un ámbito en el que uno puede practicar la humildad, la paciencia, la perseverancia, el contexto en el que juntos puedan glorificar a Dios, el contexto en que pueden poner a prueba el fruto, la realidad del fruto del Espíritu Santo. Jesús respondió diciendo, no todos pueden comprender este punto, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. O sea, para el matrimonio necesitamos la gracia de Dios. No va simplemente con sentir una atracción física, no basta simplemente con estar hormonalmente saludable y efervescente para que dos personas logren un buen matrimonio. Sobre todo se requiere de la gracia de Dios. Es decir, requerimos de evangelio. Lo que no es la palabra de Dios, sino nuestro propio corazón egoísta, que está influenciado por la cultura del mundo. La gracia de Dios remueve la dureza de nuestro corazón. Es la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo que nos capacita y nos prepara para un matrimonio bíblico. El matrimonio debe edificarse sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios, porque Dios es el inventor del matrimonio y Dios sabe cómo hacerlo funcionar bien. Es el vínculo de amor verdadero que logra
la verdadera unidad en el matrimonio. Y ese amor lo recibimos a través de Cristo. El compromiso que se asume en los votos matrimoniales delante de Dios y la gente consiste en amar y estar juntos en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. El amor consiste en buscar el bien de otro, abrigarle, cuidarle, protegerle, nutrirle, edificarle, tener paciencia hacia la otra persona. Todo es posible por la gracia de Dios. En el Evangelio, esto se hace realidad con el poder del Espíritu Santo. Para los que creemos en Jesús, esto está a nuestro alcance. Dios lo puso a nuestra disposición. El matrimonio es sagrado, es instituido por Dios, es la expresión de amor mutuo que refleja el amor puro entre Cristo y la Iglesia, y es comparado con la unión del cuerpo. Sin embargo, la lujuria y el divorcio es lo que degenera esta situación. Es en este sentido importante y serio que debemos entender el noviazgo también. Para los creyentes que tienen la salvación, no puede existir un noviazgo que no sea un compromiso matrimonial. Eso de usar el noviazgo como un tiempo de creación emocional o una prueba para cómo resulta, no puede existir entre los creyentes verdaderos. Así que antes del noviazgo hay que tomar con seriedad el asunto, no jugar con los sentimientos de la gente y asumir la responsabilidad con miras al casamiento. No debemos dejar influenciar por costumbre no bíblica del mundo. Es un tema que los solteros, es un tema que ustedes, solteros y solteras, deben conocer y prepararse bien y apoyarse sobre la gracia de Dios en la palabra de Dios. Necesitamos tener un buen conocimiento bíblico sobre el matrimonio, acercarse apuradamente al matrimonio sin ninguna preparación económica, de carácter, es asegurarse que el matrimonio sea un desastre. Pero sobre todo lo más importante es la preparación espiritual. Prepárense desde ahora espiritualmente en oración y cultivando la madurez espiritual, el fruto del Espíritu Santo, sobre todo cultivando el amor bíblico, la unión entre un pecador y una pecadora sin ninguna preparación espiritual va a potenciar lo negativo de ambos. El hecho de que ustedes sean creyentes no quita el hecho de que todavía tengan una naturaleza pecaminosa. Ustedes todavía siguen siendo pecadores, pero a través de la fe en Cristo son perdonados una y otra vez, son purificados. Y es bajo esta gracia de Dios que tenemos que acercarnos al matrimonio. Que este tema, algunos pueden, ustedes quizás dicen, no, todavía no es mi tiempo para andar pensando en este tema. ¿Saben qué? Cuando llegue el momento no vas a tener tiempo. Ahora que es cuarentena, aprovecha para cultivar más tu relación con Dios y prepararte en oración sobre este asunto. Algunas personas sienten mucho pudam, siente que es carga esto del matrimonio. Si el matrimonio es tan así, si hasta los propios discípulos le dijeron, si es así, es mejor no casarse. Imagínense a mí que soy todavía joven, tengo una carrera por delante, tengo muchas cosas que hacer, pero tienes que preparar tu actitud para el casamiento, salvo que tengas un don de la soltería. Y existe eso. Existe el don de la soltería, es una gracia especial que Dios le ha dado a algunas personas que pueden imaginarse su vida entera en soledad y conforman con la compañía de Dios. Si vos querés ser capaz de vivir el resto de tu vida en soledad, y eso no te va a perjudicar, y vos
crees que podés sacar provecho de eso para servir mejor a Dios y bueno, para adelante con eso. No es una prohibición la soltería en esos casos. Sin embargo, si no es ese sector y vos no ves imaginarte tu vida en una soltería perpetua, quien necesita y cubrir tu soledad, entonces la solución es el matrimonio. Pero hay que considerar el matrimonio bajo las normas de la palabra de Dios y, por lo tanto, solicitar la gracia de Dios. Y aún así algunos pueden decir, sí, pero igual estos temas de matrimonio es demasiado porque yo me siento muy pecador como para involucrarme en algo tan sagrado como el matrimonio. Fíjate lo que dice Lucas 5, 31, 32. No son sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Nos enseña que los pecadores necesitan un salvador, así como un enfermo necesita un médico. Por eso necesitamos de Cristo, incluso para el tema del matrimonio, como necesitamos de Cristo en todos los asuntos de la vida. Que no te detenga el tema del matrimonio simplemente porque te consideras demasiado pecador para algo tan sagrado. Apóyate en Cristo. Recibe en Cristo la fortaleza. No te confíes en tu propia capacidad de poder mantener un compromiso verbal. Incluso Pedro no pudo sostener su compromiso de ser fiel a Cristo. No es nuestra propia capacidad de asumir un compromiso lo que asegura y garantiza un matrimonio feliz, sino la gracia de Dios. Y Cristo nos invita a apoyarnos en Él, a confiar en Él. Reconocer nuestra pecaminosidad hace que Cristo y la obra salvadora sean valiosos para nosotros. Se requiere de la gracia de Dios tanto en nuestro crecimiento individual como en el crecimiento familiar. Por ese motivo, la Biblia prohíbe que un creyente se case con alguien que no sea creyente. Los creyentes tenemos el recurso de la gracia de Dios. Somos llamados hijos de Dios, y los que todavía no son creyentes, la Biblia los llama hijos del diablo. El Evangelio es lo que rescata a los pecadores perdidos de las garras del diablo, de la esclavitud del pecado y de la condenación. El Evangelio nos rescata de todo este mal para que vivamos agradando a Dios. Sin embargo, una vez que estamos en Cristo, significa que ya dejamos de ser pecadores y estamos totalmente angelicales. Debemos entender el Evangelio y aplicarlo continuamente en nuestra vida, y en esto consiste la vida cristiana. Hay que, mediante el Evangelio, entender que Dios nos otorga su gracia continuamente, y es importante para el futuro de tu vida matrimonial y familiar. Hay muchos creyentes que recién después de las tristes luchas matrimoniales comprendieron el significado del Evangelio. Lo que sabían en teoría cuando eran solteros, lo sabían solo de cabeza, y cuando llega a la vida del matrimonio, experimentan en forma real y sienten la necesidad continua de la gracia de Dios para matrimonio. Así que rueguen a Dios para que sean llenos de la gracia de Dios y no se confíen en sí mismos, sino en la gracia de Dios que tiene el poder para prepararlos y para sostenerlos. Oremos. Padre amado, muchas gracias, tuya la gloria, tuya la honra. Te agradecemos por tu palabra. Padre amado, te rogamos que esta palabra pueda ser de desafío para todos los jóvenes, para
que puedan depender de ti, para que puedan acudir a ti, a tu gracia, y entender que sin tu evangelio es imposible sostener un matrimonio feliz. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Que tu evangelio pueda impactar y transformar la vida de cada uno de los jóvenes, Señor. Que a través de los jóvenes puedan manifestarse el poder de tu evangelio. Gracias, Señor. Tú tienes para cada uno de los jóvenes a la persona preparada en caso de que los hayas destinado para el casamiento. Tú tienes preparado a esa persona, a ese esposo, a esa esposa. Te ruego que donde quiera que esté esa persona, tú estés cuidándole. Y Padre amado, cuida a nuestros jóvenes, Señor. Libéralos de los pecados que los mantiene atados. Ayúdalas a superar las dificultades, las dudas, apoyándose en tu palabra, en el Evangelio. Gracias porque en tu Evangelio tenemos esperanza. Tú nos muestras cuán estándar tan grande tenemos, porque tú eres un Dios santo, pero a la vez nos muestra que en Cristo tenemos la esperanza, reconociéndonos como pecadores, impotentes y débiles, acudimos a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Yo tengo una duda, Moxanim, si se puede. Creo no. Se fue.